Whisper in my ear, make me go like. Nos hemos trasladado hasta Mendavia en esta tarde. Aquí Fátima Frutos, escritora, va a ofrecer una conferencia hablando de algunas de nuestras barreras invisibles, concretamente hablando de esas reporteras de guerra que hemos tenido y seguimos teniendo, mujeres en un trabajo habitualmente conocido como de hombres. Fátima, buenas tardes. Muy buenas tardes, estoy encantada aquí en Mendavia y también con vosotras. Y aquí lo que pueda aportar de mi conocimiento sobre el mundo de las reporteras de guerra, pues para lo que queráis, aquí estoy. Has publicado recientemente un libro que es de alguna manera también lo que te provoca, ¿no?, venir a esta rueda de prensa o a esta mesa redonda o a esta conferencia, ¿no?, que vas a impartir hoy aquí en Mendavia, relacionado con el reporterismo de guerra. Yo te preguntaba, ¿no?, también como mujer valiente, porque tu historia también es bonita, ¿tiene algo que ver este amor por el reporterismo de guerra con tu viaje a El Salvador hace ya unos cuantos años? Pues yo desde pequeña creo que no solo me sucedió a mí, sino a otras muchas niñas, quedé muy impactada por la figura de Carmen Sarmiento. Carmen Sarmiento fue la primera reportera de guerra de Radio Televisión Española. Y como digo, me crié siendo niña y adolescente viendo en la televisión los reportajes de ella, en el Líbano, en Guatemala, en Nicaragua, que a veces Carmen Sarmiento salía en la pantalla en una mano llevando el micrófono y en la otra una pistola porque tenía que defenderse de los ataques cruzados, ella estaba en medio. Entonces me pareció su figura llena de valentía. Entonces eso de niña me impactó muchísimo. Luego, por vicisitudes que una se va encontrando, yo terminé dando clases en El Salvador, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que había sufrido una terrible masacre, que fue la masacre que se llevó por delante a 6 jesuitas, 6 jesuitas vascos, y entre ellos el filósofo de la liberación, Ignacio Ellacuría, digamos la figura más relevante a nivel intelectual de entre todos ellos. Eso me llevó a que yo quisiera, ya adulta, realizar una novela donde se viesen esas guerras de Centroamérica de los años 80, y la protagonista de la novela que mejor me venía para contar esa historia es la de una reportera de guerra. El título del libro es La selva bajo mi piel y la reportera se llama Libertad Arregui. Y está basada su figura, su personaje, en otras muchas reporteras de guerra reales de carne y hueso. Que has tenido que estudiar, sin duda alguna, ¿no?, para poder dar a Libertad, ¿no?, todo el sentido como reportera de guerra en ese libro. ¿Qué nos pueden ofrecer las reporteras de guerra, hablando de barreras invisibles, qué pueden aportar que no aporten los hombres en esa diferencia? ¿O verdaderamente aquí hay una igualdad total y ambos ofrecen el mismo trabajo, el mismo coraje, la misma valentía? Hombre, ellas lo han tenido más difícil para llegar a esos puestos. Han tenido que demostrar más. Es evidente que ahora mismo estamos en una guerra atroz en Ucrania y el 90% de los corresponsales de guerra son varones, porque desde las propias cadenas televisivas y desde los propios medios de comunicación consideran que un hombre en medio de un conflicto bélico se puede defender mejor. Sin embargo, hay un grupo de irreductibles, de valientes, que demuestran que su capacidad de trabajo no es menor que la de un hombre, que saben defenderse informativamente en medio de un ámbito complicado, como es el de una guerra, y además diría yo que ponen un halo de sensibilidad, un punto muy importante de sensibilidad femenina
que es muy necesario para trasladar lo que está pasando en las guerras al público. Por ejemplo, ayer nos despertamos con el bombardeo en Mariupol de un hospital infantil, donde era descorazonador ver la sala de neonatos absolutamente destruida, y yo te puedo decir que la crónica que me hizo saltar las lágrimas fue la crónica de una reportera una reportera ucraniana que la estaban traduciendo, y realmente cómo contaba ella lo que había ocurrido allí con las madres y con los niños. Las parturientas salían en camillas. Ella, como mujer, vivía de forma más intensa y más cercana lo que le estaba ocurriendo a esas madres que tuvieron que salir del hospital corriendo, incluso muchas de ellas pariendo, para que no las eliminasen. Realmente estamos viviendo unas tragedias absolutamente terribles, y las mujeres, que somos las que damos la vida y las que sostenemos la vida, porque si estás viendo en lo que está ocurriendo con los refugiados, son madres con hijos hacia las fronteras para salvar a su familia, ¿no? Entonces, la sostenibilidad de la vida tiene mucho que ver con nosotras como mujeres, y eso las reporteras lo saben, porque muchas de ellas también son madres. Bueno, a los hombres los tenemos peleando en la guerra, que tampoco les ha tocado papel fácil, tampoco les ha tocado papel fácil. Fátima, ¿quién fue la primera mujer reportera de guerra? ¿Tenemos ese nombre? En España, Carmen de Burgos. Carmen de Burgos, en 1909, se fue de corresponsal de guerra a la guerra que se realizaba, que estaba en aquel momento entre España y Marruecos. Carmen de Burgos además era escritora, además de ser reportera de guerra, era escritora, y escribió un libro importantísimo en 1827 que se llama La mujer moderna y sus derechos, que es el antecedente de El segundo sexo de Simone de Beauvoir. O sea, conocemos el feminismo, El segundo sexo de Simone de Beauvoir, como la obra cumbre. Sin embargo, como 70 años antes, Carmen de Burgos hizo este libro que te comento, La mujer moderna y sus derechos, y es mucho más importante que El segundo sexo, porque lo que dijo, lo dijo con 70 años de anticipación. Además, era una mujer extraordinaria en cuanto a articulista. Era una no firmaba con su nombre, Carmen de Burgos, firmaba con un seudónimo, Colombín. Y como cosa curiosa de Carmen de Burgos, diré que fue la primera que propuso la ley del divorcio en España. O sea, que además de reportera, se metía totalmente implicada en la vida social y en la defensa de la mujer, ¿no? Bueno, lo de escribir con seudónimos era algo también muy común. Muy común, ¿eh? Bueno, escribir con seudónimos, hablar con seudónimos. Fíjate, Elena Francis, sin ir más lejos, que yo creo que a los que tenemos alguna edad nos suena a todos. Y era ese, bueno, pues resguardarse de alguna manera de lo que podían ser las críticas, los ataques o mil cosas con otro nombre, ¿no? Sí, hay la exclusiva de la invasión de Polonia por parte de Hitler, la dio una reportera de guerra. Por ejemplo, Kate West fue la reportera de guerra más importante en Vietnam, la dieron por muerta 3 veces, desapareció 3 veces. Te puedo decir Marie Colvin, que murió en el puesto de trabajo en Siria. Esta mujer primero en Sri Lanka perdió un ojo y estuvo como reportera tuerta, o sea, después de haber perdido el ojo siguió trabajando, y en el 2012 un obús terminó con su vida en Siria. Y es una mujer pues que salvó a 1.500 niños en las guerras. Conocemos, por ejemplo, por la película La lista de Schindler, cómo se salvaba a niños durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta mujer, Mary Colvin, salvó a 1.500 niños hace poco en Siria, en nuestro siglo, y sin embargo no la se conocemos. Le ha dado, no se le ha dado esa repercusión. Fátima, hablamos de mujeres que yo no sé hasta qué punto podemos conocer ahora mismo si han tenido que sacrificar parte de su vida personal, me refiero, para conseguir poder desarrollar un trabajo tan complicado, ¿no?, como es el de reportera de guerra.
pues muchas de ellas no han podido ejercer la maternidad o han tenido uno o ningún niño o niña. La mayoría también ha tenido matrimonios no muy fructíferos. Por ejemplo, me estoy acordando de Martha Hellbrot, la que fuera esposa de Ernest Hemingway. Claro, él reportero de guerra, ella reportera de guerra. Bueno, pues estuvieron solo 4 años de matrimonio, de pareja, porque realmente pues era complicado. Además, ella fue durante 60 años reportera de guerra y se puede decir que es la reportera de guerra más importante del siglo XX. Sin embargo, él la despreciaba porque existía en aquella época, ahora creo que no tanto, cierto desprecio hacia las mujeres que rompían barreras y se iban al frente, como Lee Miller. Lee Miller, cuando Hitler estaba suicidándose en Berlín, ella estaba en la mansión de Hitler en Múnich bañándose en su bañera. Se metió hasta la cocina, hasta el baño, y sacó un reportaje sobre lo que era la guarida de Hitler en Múnich. Y esta valentía y este arrojo no era bien visto por los compañeros de trabajo. Muchas veces se la despreciaba o se le quitaba importancia al trabajo que venían realizando, cuando, según yo lo veo, eran auténticas heroínas. De hecho, creo que se deberían estudiar en los libros de texto a estas mujeres para que las niñas de hoy en día tuvieran referentes. Sí, porque muchas veces tenemos solamente referentes masculinos, ¿no?, en algunas de las profesiones, y verdaderamente, bueno, pues cada vez, afortunadamente también, ¿no?, hay esa libertad de que cada uno, sea hombre o mujer, elija el trabajo que quiere. Vámonos te iba a decir, casi a hoy en día, no tanto a hoy en día, pero sí vamos a hablar de Putin, porque es el triste protagonista de la historia de otra reportera de guerra, ¿no?, y no hace demasiado, además. Sí, Ana Politkovskaya fue reportera de guerra en Chechenia, y cuando vio como reportera la masacre y las batallas que se dieron en Chechenia, que lo reflejaba en sus reportajes, en sus artículos, se convirtió en una persona extremadamente molesta para el Kremlin. Eran los primeros años de Putin en el poder. La intentaron asesinar varias veces, la envenenaron en un vuelo. Ella estuvo participando también como mediadora de rehenes durante la guerra, y al final la crítica que ella desplegaba en sus artículos, que era una crítica muy valiente, terminó con que fue asesinada por unos esbirros en el ascensor de su vivienda. Y si bien sabes que probar que fueron enviados por este señor, pues no se puede probar, y además entraríamos en un conflicto diplomático ahora mismo, pero los estudiosos y los biógrafos de Ana Politkovskaya, ponen negro sobre blanco y dicen que su valentía a la hora de denunciar los abusos de Putin en Chechenia pues fue la causa mayor que hizo que ella acabase muerta. Es una mujer cuyos libros... Fue una mujer incómoda de alguna manera, ¿no? Incomodaba al gobierno en este caso. Es una mujer que ha sido traducida, tiene varios libros de ensayo periodístico, reflexión, ha sido traducida a Editorial Debate, estoy acordándome ahora de un título, Diario Ruso, libros sobre Chechenia. Y yo creo que debemos reivindicarla por valiente, por realizar bien su trabajo, y sobre todo porque era una gran defensora de los derechos humanos que ahora se están viendo atropellados en esta guerra que estamos viendo en Ucrania. Quizás si nos hubiésemos fijado en el 2006 en Ana Politkovskaya, en lo que nos venía advirtiendo, si le hubiésemos prestado atención, ahora a lo mejor no estaríamos como estamos. ¿Cuál es tu heroína, hablando de reporteras de guerra? Yo tengo muchas, pero me voy a quedar con una por actual, que es Ane Irazábal. Ane Irazábal es guipuzcoana como yo soy de San Sebastián y ya bueno, y como yo, ¿eh? Jaione. No sabía que éramos guipuchis todas por aquí. Cuéntame, que esto me gusta. Pues Ane Irazábal es de Arrasate, de Mondragón. Es una mujer que no solo ha estudiado comunicación,
sino que además es historiadora, una mujer que habla perfectamente inglés, alemán, euskera, italiano, trabaja para ETV, pero también ha trabajado para la RAI, y es una mujer que ha estado cubriendo los conflictos de Oriente Medio y que ha estado en Kiev, que ahora está en Berlín con el tema de los refugiados que están llegando a miles y miles todos los días a la estación central de Berlín. Y es una mujer jovencísima. A mí lo que me sorprende de Ane, bueno, no me sorprende, lo que me parece destacable en Ane Ireizábal es que se conjugan varios factores: la juventud, la preparación, que tiene una preparación universitaria y a nivel de lenguas que domina extraordinaria, y luego su forma de ponerse ante la cámara. Es una mujer irreductible, es una mujer que aunque esté en medio de la debacle no pierde nunca la compostura, sabe transmitir el mensaje sin perder un ápice de dignidad. Y me recuerda a la Carmen Sarmiento de sus primeros años, porque si algo nos enseñó Carmen Sarmiento, que fue repito, la primera reportera de guerra de Radio Televisión Española, es que la dignidad como profesional no se la quitaba a nadie. Ninguna guerra, ningún frente, ningún obús, ella ante la cámara y de cara al público era sobre todo la dignidad en persona. La dignidad, y a lo mejor decías antes también durante la entrevista, Fátima, que te preguntaba yo, ¿qué puede aportar la mujer, ¿no? Y decías, bueno, a lo mejor ese punto de sensibilidad, que no decimos que no los tengan los hombres también, ¿no? Tampoco se puede generalizar, pero que sí que es verdad que yo, por ejemplo, a la primera reportero de guerra que le he visto, por ejemplo, llorar contando una tragedia, ha sido a una mujer. Esto a lo mejor también, bueno, puede que alguien diga no es profesional. A mí me parece que es humano, y nada que sea humano puede no ser profesional, ¿no? En este tipo de situaciones. Hombre, estoy acordándome de Miquel Ayestarán, que todos los días, reportero de guerra, que todos los días hace unas retransmisiones impecables en cuanto a la información que da y en cuanto a la sensibilidad. Evidentemente, la sensibilidad no solo la cultivamos las mujeres, la cultivan también los hombres. Lo que ocurre es que creo que en nuestro caso la biología nos da algo de avanzadilla, en el sentido de que nosotras concebimos vida, nosotras parimos, nosotras criamos y sabemos lo que es que nos maten a un hijo en la guerra. Nuestras abuelas nos pueden hablar de esto, porque aquí en este país se ha vivido también una guerra, ¿no? Entonces no hay más que acudir a nuestras abuelas para saber lo que fue el año 41, el año del hambre, lo que fue perder a un hermano, a un novio, a un primo. Entonces yo creo que el tener biológicamente la posibilidad de dar vida hace que la valoremos o la tengamos más presente. De hecho, cuando yo sigo mucho lo de Ucrania, estoy muy preocupada, y veo que cuando caen capturados los soldados rusos, lo primero que hacen es que querer hablar con su madre, decir, estoy prisionero, estoy en tal. ¿A quién se dirigen? A su madre. No se dirigen al sargento o al Putin, se dirigen a su madre, que es quien les ha dado la vida, Y yo creo que este mundo, yo me arriesgo a decir estas cosas en televisión, pero yo creo que este mundo nos iría bastante mejor si en las mesas de negociación hubiese mujeres, porque no sé si te has fijado, Jaione, que por ejemplo ayer en Turquía hubo una mesa de negociación entre Rusia y... Todo hombres. Todo varones, todo corbatas. Pero yo creo que si se sentasen mujeres, ministras, subsecretarias de Estado, yo creo que podría haber al menos alguna luz, que de momento en las mesas de negociación llenas de varones no vemos luz. Fíjate que no vemos. Mucha gente está echando de menos a Merkel, ¿eh? Hombre, ya te digo yo, la estoy echando de menos hasta yo, que no soy. También te voy a decir una cosa, Fátima, que yo discuto mucho con este tema que te voy a comentar, ¿eh? Mujeres válidas, no mujeres de número. Bueno, pero es que con la preparación que tiene la actual generación, ten en cuenta que ahora mismo en las facultades de medicina la mayoría son mujeres, en las facultades de derecho la mayoría son mujeres.
te vas a la carrera judicial, yo esto de la mujer florero es que creo que está en vías de extinción. Yo ahora solo No veo... voy tanto a mujer florero, sino a mujer preparada. No, pero de esas Muy tenemos. preparada, que tenemos muchas, Tenemos. Claro, pero esas son las que tienen que estar ahí para demostrar de verdad que podemos estar. Las mujeres... No por cupo, ni por número, no, porque valen. Hombre, lo que pasa es que el tema de las cuotas tan traído y tan llevado es una herramienta que en su día hizo falta. Porque si nos vamos a los años 70, a los años 80 y no hubiese las listas cremallera y tal, es que no hubiesen tenido posibilidad de entrar. Yo te puedo contar el ejemplo de Islandia, donde los hombres están por ahí pescando y ponen cuotas para que entren los hombres en política, porque la mayor parte de las que están en política, al 80 y pico %, son mujeres, que son las que se quedaban en el país mientras ellos iban a por las ballenas, ¿no? Entonces, igual que las cuotas es una herramienta de equilibrio, en nuestro país ha sido una herramienta de equilibrio para que las mujeres entren en política y en la empresa y en otros ámbitos. En países del norte, de Escandinavia, ha sido para que entraran los hombres, porque digamos que tradicionalmente eran las mujeres las que se ocupaban de la política. Tú te vas a Finlandia y te encuentras que el gobierno finlandés, el 80% son mujeres. Te vas a Suecia, lo mismo. Entonces, las cuotas son para que los hombres entren también en política, ¿no? Las cuotas, yo creo que no hay que entrar en polémica con ellos, son herramientas para equilibrar, y yo creo que el equilibrio es bueno. Bueno, pues vamos a escuchar lo que tienes que contarnos de ese maravilloso libro que vas a presentar hoy en Mendavia. Hemos hablado de reporteras de guerra, hemos hablado de una profesión que era de hombres y ahora empieza también a ser de mujeres, aunque por lo que nos has comentado también era en sus tiempos tuvimos algunas muy buenas, y ahora bueno, pues nos queda escuchar, como decíamos, esa conversación. Rompemos esta barrera invisible con Fátima Frutos y con las reporteras de guerra, un trabajo que no es para nada de hombres. Gracias, Fátima. Muchas gracias a la gente que nos está escuchando y a ti y a todo el equipo.